Saludamos a todos los santos de la zona yaracuyana en la ocasión tan especial de las conferencias bíblicas que se celebran en San Felipe, pero por las condiciones actuales de privación de reuniones públicas, los hermanos anfitriones han solicitado, como en otras conferencias, una serie de audios tocante a algunos temas proféticos. Según el temario que se nos fue asignado para esta introducción, vamos a considerar los eventos proféticos que forman parte de la última etapa de la semana 70 de la profecía de Daniel. Como ya se ha venido estudiando, este es un periodo conocido como tiempos de tribulación, y sabemos que esta semana de 7 años está dividida en dos secciones de 3 años y medio cada una. La primera está marcada por el juicio de los 7 sellos y 7 trompetas, y estos juicios han sido tiempos de tribulación, tiempos de aflicción. Pero estos eventos finales son más intensos, la tribulación es más aguda. Entonces vamos a considerar las 7 copas de la ira de Dios, los ejércitos del mundo atacando a Jerusalén, el Apocalipsis o revelación del Señor y la gran cena de Dios. Para ello vamos a verlo bajo 5 encabezados. En primer lugar, la intensidad de los juicios finales, la intervención militar de Armagedón, el imperial regreso de nuestro Señor Jesucristo, la invitación a la gran cena de Dios y las implicaciones que esto tiene para nosotros los creyentes. Veamos en primer lugar la intensidad de los juicios finales. Para ello vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 15 y versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En el capítulo 16, veamos el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta aquí por ahora, y confiamos que el Señor va a añadir bendición a su santa palabra. Ahora, este juicio que tenemos, estos juicios, estos 7 copas de la ira divina, que son 7 juicios, como ya se han ido tratando en estudios anteriores, estos juicios finales son más intensos, como ya hemos señalado, son más agudos. De hecho, el término que se emplea, copa, es un término que denota un cuenco. En algunas ocasiones es traducido como tazón o tazones. Y la idea de ello es que sugiere la rapidez con que se pueden vaciar sus contenidos. Entonces, hermanos, estos juicios finales vamos a verlo en primer lugar en el capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 4, el intervalo de espera. Hay un periodo de espera para la realización de estos juicios. Sabemos que van a ser en cuestión de meses todos estos juicios finales. Y vemos del versículo 1 y 2 la escena que Juan ve.
una señal grande y admirable en el cielo, y él ve como un mar de vidrio mezclado con fuego, y allí estaban los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, estos mártires que habían sido masacrados, que van a ser masacrados, mejor dicho, que van a ser masacrados en ese periodo. Luego vamos a ver 3 y 4, el cántico de Moisés, versículo 3, y el cántico del Cordero. Y es interesante que en Éxodo capítulo 15 encontramos el cántico de Moisés, y creemos que este cántico de Moisés al que se hace referencia es precisamente a esa primera referencia al cántico en la Biblia. Y este es un cántico que apunta a victoria, que apunta a triunfo. Israel salió de la dura servidumbre de Egipto y ellos vieron a sus enemigos ahogados en el Mar Rojo. Y ellos están celebrando el triunfo, cantando aquel cántico llamado de Moisés. Pero también cantan el cántico del Cordero. Es un cántico precioso donde vamos a ver verdades que son dignas de considerar. Versículo 5 del capítulo 15 hasta el versículo 21 del capítulo 16, vamos a apreciar la ira de Dios, justa ira de Dios que se va a vaciar sobre esta tierra expresada en estas 7 copas. Entonces, versículo del 5 al 7, vamos a ver los mensajeros de la ira de Dios. Y son estos 7 ángeles que salen del santuario, no entran, sino que salen con aquellas copas llenas de la ira de Dios. Y interesante la referencia al santuario, porque ese es el lugar donde se expresa la santidad de Dios y la justicia de Dios. Versículo 8 hasta el versículo 21 vamos a ver la manifestación de la ira de Dios. Allí se va a expresar, se va a revelar toda la ira de Dios que se ha contenido, porque este es un mundo donde se ha rechazado a los profetas que Dios envió, se ha rechazado a su Hijo quien murió en la cruz, los apóstoles, los misioneros, y cada embajador, cada ministro, cada predicador, cada portavoz de la palabra de Dios a lo largo de esta historia, el hombre le ha rechazado, y en este periodo se va a derramar el juicio de Dios contra un mundo rebelde y contumaz. Versículo 8 del capítulo 15 y versículo 1 del capítulo 16, vamos a ver la preparación de la ira divina. Entonces, versículo 2 encontramos la primera copa de la ira divina, y son llagas, úlceras, llagas muy terribles a los que adoran y los que recibieron la marca de la bestia. Una llaga es una señal externa de una corrupción interna. Y estos hombres que han sido rebeldes, que han sido contumaces, que internamente están contaminados espiritualmente, ellos van a recibir externamente esas llagas como una señal de su corrupción interior. Vamos a ver la segunda copa de la ira de Dios, versículo 3, y es la que se derrama sobre esta tierra y convierte el mar en sangre. Y dice allí que murió todo ser vivo que había en el mar. Eso sin duda va a ser un tiempo realmente terrible, cuando los mares se tornen rojos y no solamente reine la muerte, sino la putrefacción debe ser algo realmente sorprendente. Ellos rechazaron la salvación mediante la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que derramó su sangre para salvarlo. Esta sangre podía a ellos traerles salvación, pero ahora reciben muerte por medio de la sangre.
La tercera copa es sangre en el agua dulce, versículo 4 al 7. Allí vamos a encontrar que esta copa se derrama sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y las aguas dulces se convierten en sangre. Este va a ser un castigo realmente temible, porque si es impresionante solo imaginar que todos los mares estén llenos de sangre y llenos de muerte, ¿cómo será el agua dulce que trae vida, que suministra vida necesaria para el mantenimiento de la vida? Estas aguas se conviertan en sangre. Y dice allí que el versículo 7, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hay esta declaración porque Dios está juzgando justamente a este mundo a causa de sus pecados. La cuarta copa está en versículos 8 y 9, y esta es la copa que hace que el sol queme a los seres humanos. Muchos van a morir bajo el intenso calor que va a caer sobre ellos, el sol que sale para buenos y malos, el sol que es vida. Ese sol les va a quemar. Ellos rechazaron al sol de justicia. Ahora el sol, el astro rey que les suministraba la vida necesaria, ahora va a ser un instrumento de castigo para este mundo rebelde. Pero llama la atención, hermanos, que ni aún así ellos se arrepienten. Estos juicios, en vez de humillarlos, en vez de hacerles entender su condición y su actitud necia, por el contrario, se ensoberbecen, se llenan de dureza espiritual y blasfeman contra el nombre de Dios. La quinta copa, versículos 10 y 11, es la plaga de las tinieblas. Y como ya hemos estado considerando, estos juicios externos revelan condiciones internas. Y el corazón de ellos y la mente de ellos está en unas profundas y densas tinieblas que se expresan en tinieblas que van a reinar del lado afuera, como en los días de las plagas que azotaron Egipto. Hubo una plaga de tinieblas durante 3 días. Ellos se encontraron solos, no tuvieron contacto con algún otro. Así estará ese mundo, serán tinieblas tan densas. La sexta copa, desde el versículo 12 al 16, esta es la copa que hace que el río Éufrates se seque, de tal manera que aquel ejército impresionante, más de 200 millones que pueden marchar, ellos y vayan, se conduzcan a la llanura de Megiddo para la batalla del Armagedón. Dios lo hizo 2 veces, secó el Mar Rojo, Israel pasó en medio, y el río Jordán para que llegaran a la tierra prometida. La séptima copa de la ira de Dios está en versículo 17 al 21, y en el versículo 17 encontramos que dice: el séptimo ángel derramó sus copas por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Es decir, tetelestai, como hemos aprendido cuando el Señor expresó en la cruz, consumado es, se escucharon estas palabras. Y aquí cuando el Dios del cielo dice: hecho está, entonces hay relámpagos, truenos, voces, un gran terremoto tan grande que deshizo las islas y los montes se allanaron. Dice que cayó granizo, y viendo el peso de este granizo, aproximadamente como 50 kilos, ¿cómo será ese juicio sobre los seres humanos? Dios se ha vindicado. Por eso es que encontramos que el Cordero es digno de recibir poder, riquezas. Dios ha ejecutado sus juicios, ha consumado todos sus juicios. Pero veamos el otro evento
que vamos a mirarlo también de una manera muy breve, la intervención militar de Armagedón. A medida que este periodo de 3 años y medio llega a su fin, el anticristo y una confederación de naciones que están dirigidos, guiados, energizados por poderes diabólicos, se van a congregar al norte de Israel en la batalla del Armagedón, y su objetivo es destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de una vez y para siempre. Estos ejércitos que se congregan en esta gran batalla. Ahora, veamos el nombre que recibe esta batalla. El nombre popular Armagedón, como lo leemos en el versículo 16, que significa montaña de Megiddo. También encontramos el nombre escritural, es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, como lo leemos en el versículo 14. La ubicación, Armagedón, al norte de Israel, como ya hemos mencionado. Y es importante que destaquemos que este episodio, que este evento, está en 8 etapas. Y considerando lo que han enseñado hombres muy destacados que tienen que ver con estos temas proféticos, nos enseñan de estas 8 etapas. En primer lugar, la reunión de los ejércitos del anticristo, según Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde hemos estado considerando. Luego, la destrucción de Babilonia, Apocalipsis capítulo 18, eso forma parte de ese evento. La caída de Jerusalén, según Zacarías 12, del 1 al 3. Los ejércitos del anticristo en Borra o Petra, según Miqueas 2:12. La regeneración nacional de Israel, cuando Israel se arrepiente, hay un cambio, y hay varios pasajes. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27, nos enseña eso. Ellos son restaurados, regenerados. Hay un remanente que se arrepiente. Vamos a ver la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, el fin de esta batalla, de esta lucha, de este conflicto en el valle de Josafat, según Joel capítulo 3, versículos 12 y 13, y finalmente el ascenso de la victoria sobre el monte de los olivos, según Zacarías 14, 3 al 4. Entonces, estas son las etapas de este conflicto, de esta batalla de Armagedón. Ahora los participantes, hay participantes terrenales y celestiales. Los motivos de esta batalla, que es bueno considerar. Según el punto de vista divino, Armagedón es el Dios soberano obrando, orquestando todas las cosas. Él es el que está llevando todo a cabo, y su propósito de hacer juicio es a causa de su pueblo Israel, según leemos en Joel 3:1 al 2. Desde el punto de vista satánico, Armagedón se da por el engaño del mismo diablo a estas naciones. Él los engaña con el objetivo de ir contra el pueblo de Dios. Desde el punto de vista humano, Armagedón se da por el odio que los seres humanos, en su mayoría, le han tenido al pueblo de Israel. Eso lo apreciamos en nuestros días, hermanos, cómo hay un odio encarnizado contra el pueblo de Dios. Vemos los resultados de este conflicto que tienen que ver con el mundo, con Israel y con el mismo Señor. Ahora quisiéramos pensar en el tercer aspecto, el imperial regreso del rey. Y se ha dicho, hermanos, que hay como 1527 pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de la segunda venida de Cristo. El mismo Señor lo mencionó, y 50 veces en el Nuevo Testamento se nos exhorta al pueblo de Dios, a los creyentes, a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Ahora queremos mirar este episodio bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, ver la descripción gloriosa de nuestro conquistador en Apocalipsis capítulo 19,
desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Veamos su naturaleza. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya sabemos quién es el que viene montado en este caballo blanco. En segundo lugar, del 12 al 16, vemos su nombre. Versículo 12, el misterio de su nombre. Un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, desconocido para nosotros. Nosotros sabemos que hay cosas que le pertenecen a él y no podemos identificar cuál es el nombre, pero aquí lo vemos a él que tiene ojos como llama de fuego. Es una descripción muy preciosa, y vemos verdades en esta descripción acerca de nuestro Señor y de sus atributos, como por ejemplo los ojos de fuego que simbolizan su omnisciencia, y esa corona que da idea de su omnipotencia. Ahora veamos la manifestación de su nombre, versículos 13 al 15. Hay descripciones muy preciosas de él, pero como el tiempo avanza y deseamos que estos comentarios en alguna manera puedan ser comentarios introductorios para el desarrollo que nuestros hermanos van a hacer después. Versículo 16, vamos a ver la majestad de su nombre. Entonces, aquí encontramos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Algo que estamos a la expectativa. Él primero viene por su iglesia en el rapto, nos va a arrebatar. Después que sucedan esos eventos ya descritos en esta última semana, entonces Él va a regresar y poner orden en el caos que reina. En cuarto lugar, veamos la invitación a la gran cena de Dios. Y hay un contraste, hermanos, interesante, porque los santos, ellos llaman este episodio la gran cena de las bodas, como dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el nombre que se le da a este evento, la gran cena de las bodas del Cordero. Aquí encontramos que son los buitres, los llamados a una gran comida de esos cuerpos putrefactos, podridos, que han rechazado al Hijo de Dios. Es la gran cena de Dios, como se lee en Ezequiel capítulo 39. Vamos a leer ese pasaje, versículo 17. Ezequiel 39 y 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Ese día también es llamado el día de el Dios Todopoderoso. Aquí se va a describir de una manera muy gloriosa la conquista, el triunfo, la victoria de nuestro Señor sobre sus enemigos. Versículo 17 y 18 podemos apreciar que los enemigos del Señor son condenados en el Armagedón. Versículo 19, los enemigos son convocados al Armagedón. Y versículo 20 y 21, los enemigos son conquistados y destruidos en el Armagedón. Este es un episodio donde se revela el triunfo aplastante de nuestro Señor Jesucristo, que viene en gloria y que se va a celebrar la gran cena de Dios. El Señor viene de un evento muy precioso, como es las bodas del Cordero, y viene para celebrar la gran cena con el Israel que
se arrepiente, el Israel que es restaurado, regenerado y que es piadoso. Ahora, hermanos, los comentarios y detalles de estos eventos sé que quedaron muy cortos y que realmente el tiempo ni la capacidad da para considerarlos en sus debidos detalles. Pero sí hay algo que deseo dejar en mi propio corazón y en el corazón de mis queridos hermanos, es las implicaciones que todos estos eventos tienen para nosotros. Ya hemos estado oyendo a lo largo de estos audios sobre estos eventos finales y esto debe producir en nosotros efectos positivos. Por lo menos quisiera pensar en 5 cosas que el estudio de las profecías nos debe producir. En primer lugar, el plan de Dios se está llevando a cabo a la perfección, como estaba profetizado, como estaba señalado. Dios es soberano, Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Él nunca ha perdido el control y cada situación y cada detalle se encamina a esos propósitos eternos de nuestro Dios. En segundo lugar, vemos la precisión profética, cómo todo lo que se profetizó en la antigüedad, lo que el Señor expresó, se va a cumplir tal cual como Él así lo ha determinado. Hermanos, si la profecía se ha cumplido, hay profecías que ya son historia, fueron profetizadas por Dios y hoy son eventos históricos que se estudian porque se cumplieron, como la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Todas las profecías tocantes a su muerte tuvo su cabal cumplimiento. Hermanos, cuánto más estos eventos que están por delante se van a cumplir. Pero en tercer lugar, debe existir una permanente gratitud de que nosotros no vamos a experimentar estos eventos, de que nosotros vamos a ser salvados de la ira venidera que está por delante, que debe producir en nosotros una eterna gratitud de que no vamos a experimentar estos juicios apocalípticos. Hermanos, reconocemos que en estos últimos tiempos, especialmente en este año 2020, hemos estado experimentando sucesos que han sido dramáticos en esta humanidad. Y uno dice, si así es, mientras todavía está la iglesia, ¿cómo será cuando la iglesia del Señor sea quitada y esta humanidad quede en las más profundas y densas tinieblas? Aunque sabemos que van a haber, como ya se ha oído, esos fieles, esos 144,000, esos 2 testigos que van a anunciar el Evangelio eterno, y muchos van a creer, muchos van a responder al Evangelio. Pero nosotros, la iglesia de Dios, que formamos parte de la esposa del Cordero, de la esposa de Cristo, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, y eso debe producir en nosotros gratitud. En cuarto lugar, ¿qué debe producir, hermanos? Una pasión por los que no son salvos, por los perdidos, que seamos sensibilizados cuando leemos de estas 7 copas de la ira de Dios. No lo tratamos, hermanos, con gozo o con mucha alegría. Sentimos de cerca cuál no será el tormento, cuál no será el sufrimiento que va a padecer esta humanidad, y que debe despertar en nosotros una pasión renovada por anunciar las buenas nuevas de salvación. Y finalmente, el estudio de las profecías, hermanos, debe producir en nosotros purificación o santidad de vida. Eso es lo que leemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento, cuando se nos enseña acerca de este evento, cuando se refiere a este evento, se refiere a la segunda venida de Cristo. El llamado es a observar vidas piadosas, vidas santas, como lo leemos en la segunda epístola del apóstol Pedro, que
Él está hablando sobre estos cielos nuevos, esta tierra nueva. Él está hablando sobre estos eventos futuros y Él dice que el impacto que debe producir en nosotros, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Que el Señor nos ayude a que haya efectos positivos y benéficos. Ya hemos oído, hermanos, que estos estudios no son solo para enriquecer nuestro intelecto o para tener un conocimiento de los eventos futuros, sino que la profecía bíblica tiene un impacto directo en los santos de producir estos efectos, de producir estas demandas que Dios espera de sus hijos al conocer el futuro. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga en su santa palabra. Muy amados hermanos de la Asamblea en San Felipe y hermanos de la zona de Yaracuy, un tremendo privilegio estar con ustedes. Con mucho cariño les saludamos y nos unimos a ustedes ante la satisfacción, el gozo y la impresión de celebrar juntos 100 años del establecimiento de la Asamblea allí en San Felipe. La misericordia, la gracia, la bondad y el poder de Dios durante estas generaciones sin duda nos ayudan a admirar más a nuestro Dios. El Señor les siga prosperando y bendiciendo en la obra y ojalá que en la voluntad de Dios pueda pasar todas estas circunstancias que estamos viviendo, que la próxima conferencia sea algo donde todo el pueblo de Dios se pueda reunir para juntos alabar a nuestro Dios y estar alrededor de su propia palabra. Muy satisfechos con lo que hemos estado escuchando en los estudios anteriores y la introducción que nuestro hermano don Rubén nos ha hecho en esta sección que corresponde a las 7 copas de la ira de Dios. Es la última parte de la gran tribulación y quisiera enfatizar solamente el evento de la guerra de Armagedón. Entonces rápidamente vamos a leer Apocalipsis 16, donde ya nuestro hermano ha leído, y algunos versículos señalados. Por ejemplo, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una lectura que se ha sugerido para este estudio y este evento de esta batalla está en Zacarías capítulo 14, versículo 2 al 4. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. También por causa del tiempo no voy a leerlo, pero les sugiero leer allí en casa Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 9. También en el libro de Joel, el profeta Joel, desde el capítulo 3, versículo 9 al 16. Ahí Dios está invitando, está llamando a las naciones para reunirse en ese valle. Por ejemplo, nomás voy a leer versículo 11 de Joel 3. Dice: juntaos y venid naciones de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. También puede leer Mateo capítulo 24, desde el versículo 27 al 30. Y también puede leer en Apocalipsis 19, desde el versículo 17 hasta el versículo 21.
Bueno, como usted sabe, hermanos, nos ubicamos cronológicamente al final de la Grande Tribulación. El siglo XX que vivimos, el pasado siglo XX, fue un siglo de cambios que realmente cambió nuestra manera de ver el mundo. Por ejemplo, los avances tecnológicos, la guerra por llegar al espacio, los satélites que fotografían y emiten un mapa casi exacto de la superficie terrestre de nuestro planeta, el uso del GPS, casi imposible llegar a una ciudad por primera vez y no usar un GPS para ubicarse en el mapa satelital. Digo esto porque en esta porción que estamos estudiando, Dios nos está llevando a mirar su propio mapa. Y ese mapa nos ubica en un lugar que se llama el Valle de Josafat, el monte del Armagedón. Rápidamente vamos a ver en este estudio 4 cosas en relación a esta batalla, a este evento que la Biblia le llama el Armagedón. Primero vamos a ver la realidad de esa batalla. Segundo, veremos la razón de esta batalla. Tercero, veremos lo que representa esta batalla. Y en cuarto lugar, el resultado final de esa batalla. En cuanto al primer punto, la realidad de esa batalla, es importante resaltar ese punto porque hay personas que están tratando de interpretar el libro de Apocalipsis únicamente de manera simbólica. Bueno, Apocalipsis tiene obviamente un carácter profético primeramente, tiene también aspectos históricos y tiene también un carácter simbólico. Pero el énfasis que Dios hace a esta batalla, no solamente en Apocalipsis capítulo 16, primeramente, sino también en el Antiguo Testamento, pasajes como Zacarías capítulo 12, capítulo 14, Joel capítulo 3, esta sección de Mateo capítulo 24, al final, nos da a entender que Dios nos está no solamente enfatizando que será una batalla real, sino también Él está delimitando el espacio geográfico de esta batalla. Será un evento real, no hay duda. De hecho, Apocalipsis nos dice, se llama Armagedón. Esa palabra Armagedón es una transliteración de la palabra Armegidón, que significa monte del Megido. También se le puede llamar el monte del degüello. Entonces, en el Antiguo Testamento se le conoce como el Valle del Josafat, y Joel capítulo 3 se le llama también el monte de la decisión. Entonces, Dios nos está delimitando el lugar geográfico de ese. Apocalipsis 16 nos destaca 5 cosas en cuanto a la batalla de Armagedón. Primeramente, la convocatoria a esa batalla. En Joel capítulo 3 es Dios el que está convocando para la batalla. Él llama a las naciones a venir. Pero en Apocalipsis capítulo 16 es el dragón y el falso profeta, la bestia, los que están enviando espíritus inmundos, demoníacos, para convencer a los grandes líderes mundiales y reunirlos para esa batalla final. ¿Qué contraste, verdad? Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él echaba fuera a los demonios. Pero ahora cuando vemos al enemigo y al falso profeta, a la bestia, ellos no están echando fuera a los demonios, al contrario, de sus propios cuerpos, de sus propios seres, están saliendo demonios, porque ellos están siendo poseídos por el mismo diablo. Esa es la convocatoria a esa batalla. La segunda cosa, las coaliciones que vendrán para esa batalla. Uno ve cotejando estas escrituras que vendrán del oriente, es decir, del este, del norte, del sur. Es decir, será un gran movimiento militar sin precedentes. Tercero, uno ve los capitanes de esa batalla. Aunque cada nación tiene sus líderes, tendrá sus líderes a la cabeza de ese gran movimiento militar, pero será el dragón, la bestia y el falso profeta que realmente van a liderizar este movimiento. Sin duda el enemigo, el diablo, conociendo las escrituras, sabiendo por las circunstancias, por los juicios y todo el cumplimiento profético, él conoce que su tiempo está cerca. Él sabe que el Señor viene pronto en gloria para apresarlo y arrojarlo
durante 1000 años. Y no dudamos que Él, en esa posesión que Él va a hacer de la bestia, Él va a revelar en alguna medida estas escrituras, y el anticristo sabe que pronto se va a enfrentar con el mismo Señor. Entonces, Él no está amando a Israel o queriendo defender a Israel porque lo ama. Él no se está enfrentando únicamente a estas naciones que vienen como una coalición grande para pelear en el valle de Josafat. El anticristo se va a preparar para pelear directamente con el mismo Señor Jesucristo. A lo menos esa va a ser su pretensión. Cuarto, hemos visto la convocatoria, las coaliciones, los capitanes. Cuarto, la concentración de esa batalla. Será un gran valle, una extensión. El valle del Megiddo, pues es una extensión territorial de unos 320 kilómetros de alrededor. Y en ese gran valle se va a concentrar naciones para pelear. En el Antiguo Testamento vemos varias batallas del pueblo de Israel en esa misma región. Y lo otro que podemos ver es la consumación de esta batalla. Apocalipsis 19 nos muestra cómo el Señor viene. Va a haber un gran banquete de las aves por todos esos reyes que van a estar muertos. La consumación, el Señor viene en gloria. El resplandor de su venida, dice Pablo, acabará con el anticristo y el falso profeta, arrojándolos directamente al lago de fuego. Esa es la consumación de esa batalla. Ahora, quisiera nomás ayudarnos a armar un poquito el rompecabezas profético. Y cuando uno coteja estas escrituras, uno se da cuenta que durante ese periodo de 7 años, no solamente el anticristo va a tener dominio mundial, sino que también se van a levantar potencias para pretender tener el dominio mundial. Esos 3 poderes que vamos a destacar ocupan el escenario mundial durante ese periodo de tribulación y van a resistir a la bestia en su intento de apoderarse del mundo entero. Cabe destacar que, como siempre, cada uno de estos líderes o de estas potencias se identifican por su relación geográfica con Israel. ¿Quiénes son estos poderes que van a también tener cierto protagonismo en la tribulación? Bueno, Ezequiel 38 habla de la tierra de Gog, es la tierra de Magog. Ezequiel habla del príncipe de Mesec y de Tubal. Daniel capítulo 11, versículo 40 lo identifica como el rey del norte, y uno piensa en las naciones de Rusia con sus aliados. Este rey del norte lidera una confederación de naciones. Ezequiel capítulo 38 menciona a Ros, a Mesec, a Tubal. Pero versículo 6 de Ezequiel 38 habla también de la tierra de Gomer, y incluye a Persia, a Cus y a Put. Ezequiel 38 nos recuerda que cuando Israel habite en paz, una paz aparente, voy a leer lo que Ezequiel narra en capítulo 38. Él dice: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Entonces, cuando el anticristo cite esa gran frase, paz y seguridad, las noticias llegarán al rey del norte y él va a venir con una confederación de naciones para invadir a Israel. El mismo Ezequiel 39 dice que el rey del sur va a contender también allí en ese contra el anticristo. Dice Ezequiel, cotejando Daniel capítulo 11 versículo 40 y Ezequiel 39, que tanto el rey del norte como el rey del sur vienen para devastar a Israel, y muchos judíos, de tanta confusión, uno puede imaginarse no solamente siendo invadidos, sus casas destruidas, muchos judíos huyendo al desierto, escondiéndose en el desierto. Por eso la Biblia menciona que en Apocalipsis que la mujer huyó al desierto. Pero también el anticristo tendrá un momento de convulsión, porque al verse
invadido o atacado, y al mismo tiempo Él está tratando de atacar a aquellos que no sean marcados con la marca de la bestia, queriendo también matar a los 144,000 sellados. Pero en esa primera invasión, el anticristo no va a tener éxito si se quiere, sino que Dios mismo va a defender a su pueblo. Él va a intervenir. Estoy tratando de parafrasear lo que uno aprende en el libro de Ezequiel, capítulo 38. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. La Biblia habla que va a haber una convulsión sísmica y estas naciones van a ser turbadas. El rey del norte va a tener que retroceder y el anticristo va a tratar ahora de hacerlo alejar más de la tierra de Israel, no porque él ama a Israel obviamente, sino porque él no quiere que nadie usurpe el trono que él ahora está levantando. Entonces, al Dios alejar al rey del norte y al rey del sur, el anticristo va a aprovechar al máximo ese vacío de poder que se ha dejado por la destrucción de los ejércitos del norte y del sur. Entonces, él va a entrar de una forma gloriosa y muchos países serán destruidos. La tierra de Egipto no escapará. Tomará tesoros y plata y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. Los libios y los etíopes serán afectados también. Entonces, todavía no se acaba el problema. Estoy mencionando a la mitad de los 7 años. El tiempo transcurre. Nuestro hermano Rubén nos ha dicho que los eventos de las 7 copas son eventos de mucha intensidad que van a ocurrir en poco tiempo. No sé si recuerda que Apocalipsis 9 menciona de la formación de un ejército masivo formado por 200 millones de jinetes. Y ellos están al oriente. Ya hemos dicho, el rey del norte nos habla de esas naciones allá en Rusia, con sus confederaciones de naciones, una gran coalición. El rey del sur, parte de Europa. Estos jinetes o este ejército que está formado en el oriente, y uno piensa en Japón, en China, en estas naciones asiáticas, y uno entiende que son ejércitos multitudinarios. Ellos todavía no han logrado entrar a la tierra de Israel. ¿Qué les impide? Bueno, obviamente está el paso del río Éufrates, que impediría que una coalición terrestre penetrara a la tierra de Israel, pero ellos están allí esperando. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, es Apocalipsis 16, que nos dice que el río Éufrates se va a secar. Y hago un paréntesis porque, pensando en todos esos movimientos, Daniel 11:44 habla que el anticristo estará turbado. Dice, noticias del oriente y del norte lo turbarán, por tanto saldrá con furor para destruir y matar a muchos. Qué triste, ¿verdad? Que podemos ver hasta ahora que debajo de todos los eventos aterradores y juicios de Dios, y todos esos eventos que las 7 trompetas y las 7 copas nos describen, a pesar de eso, el hombre seguirá luchando por la supremacía. El empeño, la codicia, la ambición humana por querer alcanzar el poder se va a mantener, y por eso esas naciones están luchando entre sí. Más allá del fervor de los soldados de infantería, el compromiso de los generales y la ambición arrogante de los líderes, otra fuerza actuará. Esos espíritus que los están convocando para pelear en ese valle del Josafat nos enseña que Satanás siempre ha visto a los hombres como meros peones en su larga y desempeñada campaña contra Dios. Pero recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 76:10, la ira del hombre te alabará. Este principio operará especialmente durante la tribulación, ya que detrás de la energía, el ingenio y la actividad del hombre, Dios realiza su propósito eterno e inexorable. Entonces en Armagedón se reunirán 4 grandes potencias mundiales. Estas son, obviamente, la número 1, una confederación de 10 reinos capitaneado por el anticristo. La otra, la federación, por así llamarlo, del rey del norte y sus aliados. Y la otra, la federación de los reyes del oriente. Uno puede pensar en todos esos países asiáticos que están más allá del Éufrates.
Y la otra, pues, la Confederación de Países del Sur. Esos son países que están ubicados tal vez parte de Europa y parte del norte de África. Bueno, no hay tiempo para explicar, el tema es largo, pero ¿cuáles son las razones de esa batalla? Vamos a puntualizar. Primeramente, obviamente, la pretensión de destruir a la ciudad de Jerusalén. Hay una razón geográfica. Jerusalén estratégicamente es vista por siglos por los líderes mundiales como es la ciudad estratégica que une Europa, Asia, África. Es como la intersección de las grandes rutas comerciales del mundo antiguo. En Jerusalén, el mundo oriental se encuentra con el mundo occidental. La otra razón es una razón espiritual. Salmo 48:2 dice, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Esta ciudad escogida especialmente por Dios es el punto céntrico de sus tratos terrenales con la humanidad. A lo largo de la historia y la profecía, ella ha tenido un lugar especial en los propósitos de Dios. Entonces, la otra razón para esta batalla es la exterminación del pueblo de Israel. La otra razón para esta batalla es la demostración del poder en contra de Dios. El Salmo capítulo 2, los reyes de la tierra se están levantando contra Dios y contra su ungido. Y la otra razón, dispensacionalmente se cumple la plenitud de los gentiles, según Romanos capítulo 11, versículo 25. Entonces, lo que representa esta batalla, no puede pensar, ¿qué representa esta batalla para el diablo? Sencillamente el empeño de arruinar los planes de Dios. ¿Qué representa esto para los humanos? Es la demostración de una triste realidad. ¿Cuál realidad? Toda la historia humana está llena de guerras, ambiciones y odios. ¿Pero qué representa esta batalla para Dios? Se le llama el gran día del Dios Todopoderoso. Dios va a demostrar su supremacía, su poder, su grandeza, su gloria. Nada ni nadie puede detener el triunfo que ya Dios ha obtenido sobre su propio enemigo. Pero quiero terminar con el resultado de esta batalla. Primeramente, Dios va a mostrar su poder, su justicia. Ya hemos dicho que uno de los nombres que recibe este lugar es el Valle de Josafat, y Josafat en hebreo significa Jehová ha juzgado, la justicia de Dios. La otra cosa, Dios matará al anticristo y al falso profeta. El diablo será encarcelado durante 1000 años. Apocalipsis 19 encontramos la descripción de una cruenta batalla. Los ángeles invitando a las aves del cielo para que vengan y se congreguen a lo que Dios llama la gran cena. No hay tiempo para explicar. Será una mortandad espantosa. Los mismos ejércitos van a ser confundidos y pelear entre ellos, destruirse. La sangre va a correr durante todo ese final, ese desenlace. El Señor viene para establecer su pie en el monte al oriente de Jerusalén. Y finalmente Apocalipsis le llama la gran cena de Dios, del Dios grande, como resultado de esa batalla. La batalla es un cumplimiento de la profecía de esa piedra destructora de Daniel capítulo 2, versículo 35. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es nuestro Señor, el gran triunfador. Lo que para el diablo será una de las últimas pretensiones de destruir los planes de Dios, congregar a todas las naciones. Algunos le han llamado la tercera guerra mundial. El Señor será, al final de todo esto, la exhibición de su propia gloria. Amados hermanos, reciban un cordial saludo muy especial desde Cartagena de Indias, donde vivimos. Cuánto quisiéramos que esta conferencia fuera presencial y estar con ustedes y poder abrazarlos. Pero desde este audio dejo estas intenciones y nuestro aprecio sincero, nuestro amor a cada uno de ustedes en San Felipe y el resto de las asambleas de nuestro amado estado Yaracuy. Vamos a leer
con la ayuda del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta allí hacemos bien en decir que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. He sido animado para dar una palabra referente a este tema. Varios hermanos ya han hablado, el hermano Rubén que me antecede y el hermano Anderson, sobre este tema, y quisiera dar mi pequeño aporte sobre este tema tan importante, escatológico, de las Sagradas Escrituras, un buen tema que es parte del gran tema de la profecía, la venida del Señor en gloria, como lo conocemos, su segunda venida. Juan dice: entonces vi el cielo abierto. En el capítulo 4 y en el capítulo 11, Juan ve el cielo abierto. La expresión aquí, y vi el cielo abierto, no está indicando que en ese momento se abre el cielo, sino más bien que el cielo permanece abierto. No es el acto de abrir como tal. Entonces él dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Esa expresión, y he aquí un caballo blanco, esa expresión es idou. Es como una partícula demostrativa usada para llamar la atención de algo que sucede muy rápido, que sucede muy pronto. Así como el Señor describe, hablando de su segunda venida en el libro de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, Él habla precisamente de este tema. Quiero animar a los hermanos a leer juntamente con Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 16, Mateo capítulo 24 y también capítulo 25. En el capítulo 24 del versículo 1 hasta el versículo 8, el Señor habla de la primera parte de la gran tribulación, y en el versículo 15 al final Él habla de la segunda parte de esa gran tribulación. Pero no quiero desviarme del punto que Juan dice: y he aquí. Esa expresión muestra lo rapidísimo, como que casi sin darme cuenta, como que si no pudiera darme cuenta, ahí estaba, he aquí. Mateo 24 y versículo 27 dice: como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaba pensando en varias cosas con este relámpago. Primero, su alcance. ¿Cuán grandes distancias abarca un relámpago? Sale de un extremo y se mueve hacia el otro extremo. De manera abarca algo o una extensión muy grande. La venida
del Señor Jesucristo en gloria no será como su primera venida, que nació en un pesebre. No, que prácticamente muy pocas personas en aquel momento que Él nació se enteraron, sino que el mundo entero, como dice la Biblia, lo verá. Apocalipsis 1 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Entonces, y he aquí, se presenta de manera tan rápida, y he aquí, entonces lo rápido el alcance, del relámpago. Pero estaba viendo también que para producirse un relámpago se necesitan tanta energía, tanta electricidad, tanto poder. Y la venida del Señor, vuelvo a decir, no será como cuando Él vino en su gracia, buscando, salvando a los pecadores, sino que aquí Él demuestra todo su poder, toda la supereminente grandeza del poder de su fuerza. Pero estaba viendo lo rápido del relámpago, no solamente el alcance, el poder, lo rápido. Uno va en la carretera muchas veces o está afuera y el relámpago comienza y termina, y si uno no mira rápido, prácticamente ya no lo mira, ya no lo ve. Pero el relámpago es público, es algo visible para todos. Así vendrá el Señor. Así como el relámpago nos hace mirar arriba, Juan dice que entonces vi el cielo abierto. Juan está mirando hacia arriba a la expectación de esa venida de nuestro Señor. Y he aquí un caballo blanco. El Señor Jesucristo vino la primera ocasión y no montó un caballo blanco, montó un pollino. Y vino, vuelvo a decir, de manera humilde, procurando conquistar el corazón de su pueblo, el corazón de los pecadores, para Dios. Pero aquí Él viene montado en un caballo blanco. Eso indica, ese caballo blanco indica justicia, pero también indica conquista y victoria. Él viene con una misión distinta a la misión a la que vino en el primer, en su manifestación en carne, cuando montó el pollino. Él viene aquí con una misión, repito, de conquista, de victoria. Su misión no es la paz. Su misión es hacer justicia, juzgar, y Él aquí es el guerrero divino. La Biblia dice, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, pero dice la Biblia que con justicia juzga y pelea. Versículo 11, Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero, contrastando contra el anticristo. Aquel personaje que la Biblia, que el profeta Daniel lo llama la abominación desoladora. Aquel que la Biblia llama la bestia. Aquel que la Biblia llama el hombre de pecado. Aquel que la Biblia llama el hijo de perdición. Un dictador mundial que tendrá al mundo sometido bajo sus pies. Será un hombre malvado que al principio vendrá conquistando a las naciones con un mensaje de paz y de prosperidad y fama, pero que rompe el pacto que ha hecho especialmente con Israel, y ese hombre se decide a acabar con el pueblo de Israel. Pero el Señor viene como el fiel, como el verdadero. El fiel en contraste con aquel que representa toda la mentira. Verdadero con aquel que representa toda la falsedad.
el fiel y verdadero, el legítimo hijo de David, el legítimo heredero al trono. Él viene para reclamar sus derechos. En el libro del Apocalipsis, aquí donde hemos leído en el capítulo 5, Él es el que tiene el derecho de desatar los sellos y abrir el libro. Él mismo es el que hace tocar las 7 trompetas. Él mismo es el que derrama o hace derramar las 7 copas. Él viene a reclamar lo que es suyo. Él viene como el comandante real de aquel ejército divino en la gran conquista. Esa es su misión. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Me llama la atención que los ojos como llama de fuego indican esa mirada penetrante, su omnisciencia. Sus juicios son justos. No hay fraude. Hablando reverentemente, no hay fraude en su juicio. No hay decepción. Él juzga hasta lo más secreto del corazón de los seres humanos, porque sus ojos son como llama de fuego. Él tiene el acervo probatorio de cada cosa que ha hecho cada hombre, cada ser humano, y Él tiene omnisciencia para saber hasta lo más secreto del corazón. Él con justicia juzga y pelea. No habrá quien pueda sobornarle. No habrá quien pueda cambiar su justo juicio, porque como he dicho y repito, Él tiene omnisciencia para saber y juzgar hasta lo más secreto del corazón del hombre. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Estoy pensando en que en algún momento, así como mencionaba el pollino, en algún momento él estuvo coronado de espinas. Le pusieron un cetro para burlarse y aquellas vestiduras para burlarse de él. Pero la Biblia lo muestra aquí, cómo él viene. Su cabeza, había en su cabeza muchas diademas. Esto está indicando su majestad, su dignidad real. Él posee soberanía ilimitada, no solamente porque tiene muchas diademas, sino porque Él, como dice el versículo 16, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vuelvo a decir, esto indica su dignidad real. Muchas diademas. Él posee soberanía ilimitada, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice también, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Creo que este nombre es un nombre secreto o un apelativo, como él es conocido por la Trinidad. Dice, nadie puede saberlo. Nadie sabe ese nombre. Pero más adelante, hablando de su nombre, se dice el Verbo de Dios, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es la misma persona. Él se apersona personalmente, perdone mi redundancia. Este asunto es tan importante. Él no envía al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel. Él no envía a una tropa para que se encargue, sino que él viene personalmente a hacer este asunto tan importante. Me llama la atención su ropa teñida en sangre.
Es importante mirar que esa palabra teñida es la palabra bapto, que viene de nuestra palabra más conocida, bautizar o bautizo, o de sumergido. Sus ropas vienen de haber estado sumergidas en sangre. Esto no indica su propia sangre. No. Él un día vino para derramar su sangre y limpiarnos con ella de nuestros pecados, como dice la Biblia. Pero aquí esa sangre no es su sangre, sino que es la sangre de sus enemigos, vencidos por él. Dice allí, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Un día él viene por su iglesia. Estamos esperando esa venida. Pero esta venida no es con la iglesia. Perdón, no es por la iglesia, sino que es con la iglesia. No solamente los ángeles le acompañan, sino aquel ejército celestial. Él viene en gloria y nosotros seremos manifestados, como dice la Biblia, con él en gloria. Ese aspecto físico del Señor llama mucho la atención. Sus ojos como llama de fuego, sus vestidos, el caballo blanco en el que viene montado para derrotar. Él es, vuelvo a decir, el genuino hijo de David, el heredero legítimo del trono, aquel falso Cristo, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, ya lo hemos citado y vuelvo a citar la primera parte 1 al 8, la primera parte de la gran tribulación. Él dice en el versículo 8 que serán principios de dolores, pero la segunda parte de la gran tribulación, versículo 15 en adelante, dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Hubo un rey, un emperador, un dictador llamado Antíoco Epifanes, que entró al templo y ofreció allí una cerda y puso una estatua de aquel ídolo llamado Zeus. Pero lo que hizo Antíoco Epifanes es algo que se queda pequeño en comparación con lo que hará el anticristo. Rompe el pacto de paz que ha hecho con Israel y las naciones. El odio del mundo hacia Israel es palpable. El mundo odia a Israel porque Satanás odia a Israel. A lo largo de la palabra de Dios, muchas veces Satanás utilizó estrategias y utilizó a hombres para acabar con esa nación. En este momento, aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición, esa abominación desoladora, la bestia, entra al templo y le ordena que lo adoren como Dios. Israel está a punto de perecer. Un gran ejército mundial convocado por el anticristo están allí para eliminar a Israel. Vuelvo a hacer hincapié, ¿por qué tanto odio a Israel? Esa nación dio al Mesías. Como el Señor explicó a la mujer samaritana del Evangelio de Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Ya voy terminando, perdonen que quizá he hablado mucho y prácticamente enseñado o interpretado poco. Es la primera vez que estoy hablando sobre este tema y reconozco con sinceridad mi debilidad en tratar el tema. Espero su comprensión. Pero dice la palabra de Dios: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios
Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como había dicho en el versículo 8 del libro de Mateo capítulo 24, la Biblia habla del principio de dolores. Pero me llama la atención que más adelante en la palabra de Dios, en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, la mujer que está de parto, y no escaparán. Principio de dolores, pero luego dolores, como la mujer de parto. Recuerdo la primera vez que mi esposa dio a luz. Esa madrugada, aquel principio de dolores, aquel primer dolor, rota esa fuente, un dolor aparentemente manejable, pero que permanecía y se añadía después de una dilatación, después de un tiempo, otro dolor más fuerte, y así uno más fuerte y otro más fuerte. Las damas que han dado a luz pueden corroborar mejor lo que yo he dicho. Lo estoy diciendo como teoría y en mi experiencia como esposo, de ver a mi esposa en momentos de parto. Pero así comenzarán los dolores de parto con el Señor desatando los sellos. Pero aquí en este momento está como si fuera a punto de dar a luz. ¿Y cuál es este bebé? No me meto en este tema, será otro hermano quien le toca tratar el tema. Pero humildemente, hermanos, me atrevo a decir que este nacimiento o este bebé que nace es el milenio. Es el reino milenario de Cristo. Cuando ya la bestia, el falso profeta son echados vivos al lago de fuego. Satanás atado por 1000 años en el capítulo 20. Y esos 1000 años es el reinado milenario de nuestro bendito Señor. Israel será de allí en adelante cabeza de naciones. Será allí el epicentro mundial y será Israel la sede principal del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hemos visto que Él viene, ¿a qué viene? ¿Con quién viene? ¿Cómo viene? Lo que el Señor no dijo, no respondió en aquella pregunta de Mateo 24, los discípulos le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo será? ¿Cuándo serán estas cosas? El fin del siglo. ¿Qué habrá? ¿Cómo? ¿Cuándo será? El Señor responde muchas de sus preguntas, de sus inquietudes, pero Él no dice cuándo. Entonces, debemos seguir, hermanos, esperando a nuestro Señor, que Él viene por nosotros. Pero después que Él viene por nosotros, el mundo entrará en este caos terrible, la gran tribulación. Pero aquí termina la gran tribulación para nacer, como aquella mujer de parto, el milenio, el reino esperado, del cual habla tanto la palabra de Dios. Que el Señor les ayude y Él bendiga su palabra.